Bienvenidos a la casa de Dios. Gracias por estar con nosotros en esta noche, en vísperas ya de la Nochebuena. Quiero que vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 2, y cuando usted lo tenga, el versículo 4, cuando tenga el versículo 14, perdón, se pone de pie y vamos a hablar de la música en la Navidad, la música en la Navidad. Lucas 2, 14. Vamos a leer esa porción cortita, es un versículo nada más. Vamos a leer ese versículo, Lucas 2:14. ¿Lo tenemos? Bueno, muy bien, vamos a leerlo todos juntos. Dice así: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Nuevamente lo leemos. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Oremos. Padre, te pedimos tu bendición para la predicación de esta tarde. Oramos para que seas tú, Señor, regalándonos la oportunidad de poder pasar un día espléndido de Navidad, Señor, en compañía de nuestros seres queridos, de la gente que amamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Muy bien. Vamos a ir en orden. Vamos a ir en orden. En primer lugar, bueno, ya la gran mayoría de personas saben que el día 25 de diciembre no es realmente el verdadero día del nacimiento de Jesús. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando yo estaba comenzando el ministerio en Acajutla, yo prediqué un sermón, ¿verdad? La verdadera Navidad se llamaba, ¿verdad? Pero era un sermón de esos que usted le explica a la gente qué día se lo inventaron el día de Navidad, por qué se lo inventaron así. Mire, ese sermón lo prediqué por primera vez en Acajutla ya por el año 2004, 2003. Pero como que yo no estaba muy curado, ¿verdad? Porque cuando llegué a Usulután, en el 2009 más o menos, volví a repetir el sermón, mejor, más preparado, pero todo el sermón se basa en que nos han engañado, que claro, el día 25 de diciembre es el cumpleaños de un dios pagano, ¿verdad? El Sol Invictus, y era la fiesta pagana donde se celebraba el cambio de temporada, ¿verdad? Y entonces, más que todo en los Países Bajos, se celebraba el hecho de que se acababa la parte de la, digamos, del tiempo de oscuridad, porque en esos países el sol casi no sale, sinceramente. Y por esa razón se llama la fiesta del Sol Invictus, porque es una adoración al sol. Pero cuando ya la iglesia, que no tuvo la culpa, porque la iglesia lo que quería era quitarle a la gente el paganismo. O sea, no crea usted que la iglesia se puso a quererle hacer mal a la gente y no, sino que el Papa, por el deseo de que ya no se celebrara la fiesta al dios pagano sol, inventaron y dijeron: vaya, ya no vamos a celebrar el 25 de diciembre la fiesta del Sol Invictus, o sea, la fiesta del sol, sino que vamos a celebrar la fiesta del verdadero sol, que es Jesucristo. Entonces acomodaron la fecha para que el 25 de diciembre se celebrara el natalicio, la natividad, ¿verdad? de Jesús, ¿verdad? El nacimiento. Y es algo curioso porque fíjese que cuando uno va a Jerusalén, a mí el Dios me ha dado el privilegio de visitar el supuesto lugar en Belén del nacimiento, que yo estoy más que claro que es mentira que fue ahí. O sea, ellos tienen la idea que fue en ese lugar donde nació Jesús. Y la razón que ellos tienen es porque ante la invasión, ¿verdad?, que hubo en Jerusalén, esa capilla la respetaron bastante, porque en las paredes de la capilla, que es prácticamente una zona, o sea, usted baja para poder estar en la capilla, había las señales de los magos que habían venido a visitar a Jesús. Entonces, cuando llegaron los persas a conquistar la zona en Belén, vieron la capilla y vieron los magos, y cuando vieron las señales no destruyeron la capilla. O sea, esa capilla es antiquísima. Por eso es que la gente pensaba o piensa aún todavía que ahí fue el nacimiento de Jesús, en Belén. Y me dio risa, ¿sabe por qué? Porque casi me pegan ahí. Imagínense, uno llega a la capilla de la Natividad y casi lo sacan a patadas a uno, porque
exactamente yo llegué. Cuando yo venía bajando, había un judío que estaba ahí, ¿verdad? Estaba discutiendo con un señor que era de ascendencia árabe. Y el pleito que tenían es que el árabe, yo creo que era musulmán, pero algo hizo, porque los árabes cuando bajan a la capilla tienen que quitarse no sé qué, un gorro que se ponen, una cosa. Y el problema es que el árabe no se lo quitó. Y este señor, que es judío pero convertido al cristianismo, le ofendió, le gritó, le comenzó a pegar. Y bueno, y ahí estaba yo en medio de la trifulca, ¿va? Solo que yo me hice de lado, ¿verdad? Porque casi me agarraban a mí también, ¿verdad? Porque ellos estaban peleando y a mí me querían agarrar. Pero ahí entró un montón de gente, como 18 personas estábamos entrando. Y cuando usted es cristiano, le dicen, aquí fue el nacimiento de Jesús, y le enseñan un pesebre. Ahí están las vacas, están los magos, están los pastores, está el niño Jesús, y usted tiene que estar ahí viendo la capilla, ¿verdad? Ahí está el nacimiento de Jesús. Pero me da risa, ¿por qué? Porque cuando usted voltea a ver, si usted no es cristiano y es de las religiones ortodoxas, ¿verdad? De los que se separaron de los católicos hace siglos, ellos tienen otro lugar aquí fue el nacimiento de Jesús, y allí no tienen el pesebre, sino que lo que tienen es la estrella de la natividad. Entonces, si usted es cristiano, le rinde culto en el pesebre, y si usted es de las religiones ortodoxas, usted se hinca frente a la estrella de la natividad, y ahí usted dice, aquí nació Jesús. O sea, es una farsa. Ni allí ni en el otro lado nació Cristo, porque la gente no entiende esto. En la Biblia, lo que Dios quiere hacer más trascendente es la muerte de Cristo. Y se lo voy a explicar por qué. Lo primero que los evangelistas y que los predicadores enseñaron fue la muerte de Jesús, no fue el nacimiento. Cuando se escribió el evangelio de Marcos, en los primeros siglos del cristianismo, le estoy hablando que Marcos se escribió en el 55, nadie le puso la Navidad a Marcos. Nadie, porque fue el primer evangelio que se escribió. Entonces, cuando usted va a Marcos, y si usted nota conmigo, rápido, vaya conmigo a Marcos 1. Mire de dónde comienza el evangelio de Marcos. Marcos comienza contándonos la historia de Juan el Bautista. Marcos capítulo 1, ¿lo tiene? Mire el versículo 2. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de ¿qué? Entonces, lo primero que se enseñaba no era el nacimiento de Jesús. El evangelio de Marcos se escribió primero que todos los evangelios. Marcos se escribió en el 60. Mateo se escribió en el 70 aproximadamente. Lucas se escribió en el 75, 70. Algunos tienen luchas, pero sí sabemos que fue Marcos, Mateo, Lucas y por último Juan en el año 100. Los primeros cristianos no sabían del nacimiento de Jesús. No sabían nada. Nada. ¿Por qué? Porque no se predicaba. Lo que se predicaba era la muerte, la resurrección y las apariciones de Jesús glorificado. Eso es el centro del evangelio, hermanos. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que los primeros cristianos no sabían nada de la Navidad, porque Marcos no escribió nada. Él comenzó a escribir y dijo, voy a comenzar a hablar de Jesús desde donde yo sé que él comenzó a ministrar. ¿Y cuándo comenzó a ministrar Jesús? Con Juan el Bautista, cuando ya tenía 30 años. En el evangelio de Marcos, Jesús aparece desde los 30 años, no desde su nacimiento. Amén, hermanos. Vaya, cuando comenzaron a preguntar, porque tenían dudas, la duda de preguntarse, bueno, ¿y este Jesús dónde nació? Pues porque había una confusión, y eso está en Juan, no lo va a buscar, solo se lo voy a explicar. En Juan capítulo 7 hay un pleito que dicen que Jesús no es de Belén, sino que es de Nazaret. ¿Por qué razón? Porque Jesús nació en Belén
y creció ¿en dónde? En Nazaret. Entonces a Jesús lo conocían por ser Jesús de Nazaret. Cuando hubo demasiada confusión en los primeros cristianos, porque no sabían dónde Jesús había nacido, igual que nosotros, como me pasó a mí, que yo fui allá a la capilla y le dicen a uno, si es católico, aquí nació Jesús. Si es de las religiones ortodoxas, aquí nació Jesús. Y si usted es evangélico, usted se queda en el medio, porque usted ni el pesebre ni el ícono no se hinca en ningún lado. Y usted dice, aquí nació Jesús. Y le venden cosas cuando uno sale, ¿verdad? Cosas del nacimiento, los árabes perversos, ¿verdad? Y le meten a $10 las cosas del pesebre. Entonces, como no sabían dónde había nacido Jesús, no sabían. Entonces se escribió en el Evangelio de Mateo y Lucas, se escribió el origen del Señor, dónde nació Jesús, porque tenían confusiones. No sabía si era de Belén o era de Nazaret. Entonces los escritores le aplicaron esos dos capítulos. ¿Cuáles capítulos? Los únicos evangelios que nos hablan del nacimiento de Jesús son Mateo y Lucas, en el capítulo 1 y capítulo 2. ¿Cómo se llama a esos dos capítulos? Diga conmigo, la infancia de Jesús. No me convence. Diga conmigo, los evangelios de la infancia. El capítulo 1 y 2 de Mateo y Lucas 1 y 2 y Lucas 1 y 2. Ahí está el evangelio de la infancia. ¿Y qué nos cuentan del nacimiento de Jesús? Mateo no nos habla del momento del nacimiento. Mateo nos habla de cómo los magos llegaron a la casa de Jesús. No nos habla de cómo los magos estuvieron ahí. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo para que usted mismo lo vea. Y perdóneme, ¿a qué? Mire lo que dice Mateo 2, versículo 11. Mateo 2:11. Dice que los magos, no los reyes magos, eso tampoco es cierto. No eran reyes, eran magos. Magoi. Eran astrólogos. Gente que se dedicaba a ver la astronomía y la astrología, un poquito de magos, ¿verdad? Entonces versículo 11, mire. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Entonces, Marcos no nos dice nada de la Navidad. Amén. Amén. Mateo nos dice qué pasó después del nacimiento. Porque cuando los magos llegaron, ya el niño había nacido. Posiblemente los eruditos y los que conocen estas cosas dicen que ya tenía posiblemente 1 año de nacido. Pero no se sabe, yo no les voy a mentir. Y después de investigar mucho, nadie sabe realmente cuántos años tenía. Pero no fue la noche de su nacimiento. Entonces, el único evangelio que nos habla del día del nacimiento de Jesús es ahí está, estamos claros. Amén. Lucas es el único que nos dice. Amén. Vaya, entonces quitémonos ya, porque ojo, cuando yo les predicaba a los señores esto, ¿verdad? Que la Navidad, que era una cosa de una fecha equivocada. Entonces cuando yo terminaba el día de Navidad, la gente hasta se me quedaba viendo así, ¿verdad? Porque no sabían si darme la mano, felicitarme por la Navidad, sino que salía, mire, qué triste. El día de Navidad del 2009, cuando yo prediqué ese sermón en Usulután, habían 600 personas en el culto. Y yo esperando que los hermanos después del culto vinieran, ¿va? Y que por lo menos me saludaran alguna cosa y que tal vez me regalaran algo, ¿va? Alguna cosita del estreno, alguna cosa, alguna ofrendita, alguna cosa. Pero cuando yo terminé el culto, me bajé y todo el mundo ya había ido. Porque les quité el velo. O sea, lo que no le gustó a la gente es que yo les dijera, porque yo estaba equivocado. O sea, sinceramente, aunque sabemos que no es la fecha correcta, pero la Navidad se debe de celebrar de otra forma. Y eso es lo que yo no les decía en el sermón. O sea, les decía, la Navidad no es esta fecha y prácticamente, o sea, no abrace a nadie, no bese a nadie, no.
Y mire, si usted va a ir a abrazar a su vecina, pues ahí es problema suyo, ¿verdad? A mí no me ande metiendo en ese problema. Pero la verdad es que no es ese el espíritu. Yo quiero que usted abrace a su esposa, que abrace a sus hijos. Hágalo, abrace a su familia. Yo no le vengo a decir esto para que usted no celebre la Navidad. Yo se lo vengo a decir para que usted sepa cómo es. Entonces ya sabemos, número 1, que la fecha no es la correcta. Número 2, sabemos que Marcos no dijo nada. Los primeros apóstoles no sabían cuándo era. Hasta que se escribió Mateo y Lucas se supo el origen de Jesús. Entonces, ¿cómo fue la verdadera Navidad? Se lo voy a resumir con 3 declaraciones. Vamos a Lucas 2, Lucas capítulo 2. La verdadera Navidad tiene 3 elementos. Número 1, un nacimiento. Pero ahí es donde yo quiero presentarles a ustedes algo. El nacimiento, dejémoslo ya determinado, ya está claro ahí. Los 3 elementos de la Navidad son: 1, fíjese bien, una anunciación; número 2, un cántico; y número 3, una visitación. Vuelvo a repetir, los 3 elementos de la verdadera Navidad es una anunciación, número 2, un canto, y número 3, una visitación. Esa es la Navidad verdadera. Y es lamentable que nadie lo sepa, porque yo creo que si la gente supiera más de Biblia, dejaran de poner a Melchor, a Gaspar y Baltasar, ¿verdad?, cuando está en el pesebre, y dejaran también de estar poniendo tanta vaca, tanto buey, ¿verdad? Porque no es, o sea, y también otra cosa que harían, pondrían ángeles, porque realmente lo único que había en el nacimiento de Jesús son 3 cosas: los ángeles, los pastores y el pesebre. Eso es lo único. Con sus padres, va José y María, pero realmente eran ángeles. Entonces, ahora le voy a enseñar por qué se llama esa música de Navidad o cánticos de Navidad. Cuando Lucas escribe el evangelio de la infancia de Jesús, él le va a meter, mire, este Lucas es un Lucas bien feliz, porque él le mete música, himnos. Entonces Lucas en los 2 capítulos le mete por lo menos 4 a 5 alabanzas diferentes. Pero yo le quiero enseñar cuáles son, rápido. La primera alabanza que se canta en el nacimiento, en el tiempo del nacimiento de Jesús, es el Magnificat de María. Cuando viene a ver a su prima Elizabeth la bendice a ella y ella canta una alabanza. ¿Dónde está eso? Allá atrás, en Lucas capítulo número 1, versículo 46. ¿Cómo se llama esa alabanza? El Magnificat. ¿Por qué? Porque son palabras de agradecimiento de María por el hecho de que Dios, óigame bien, vio su humildad y su bajeza. A mí me da tristeza cómo han hecho a María, la han perdido a María. ¿Por qué? Porque la María de los evangelios no se parece en nada a lo que han hecho con ella. Cuando vemos el capítulo 1, verso 46, está el cántico de María Magnificat y dice que ella es una mujer humilde y le agradece a Dios por haberla escogido, que a pesar de ser una campesina, una muchacha campesina de 14, 15 años, Dios la ha visto para escogerla, para darle la bendición de ser la madre de Jesús. Y mire lo que dice el Magnificat, Lucas 1:46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ese cántico llega hasta el versículo 56. Esa es la primera alabanza de Lucas. La segunda alabanza de Lucas está en el versículo 67 y se llama el Benedictus. El Benedictus. Y son las palabras de Zacarías, padre de Juan el Bautista, por haberle dado la bendición de tener y ser padre de quien va a ser
quien va a preparar el camino de Jesús cuando Él comienza su ministerio público. Lucas 1:67, ahí está el Benedictus de Zacarías, o el bendito. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido su pueblo. Por eso se llama Benedictus, porque dice bendito, dice. O sea, es el padre de Juan el Bautista hablando del nacimiento de Juan el Bautista. Y el tercer himno de la Navidad es el que van a cantar en este momento los ángeles. Los ángeles en Lucas 2, y es el texto que tomamos de referencia. En Lucas 2:14. ¿Cómo se llama esa alabanza? La tercera alabanza de Lucas se llama el Gloria. El Gloria se llama. Así se llama, así se le dice. Pero los católicos lo dicen en latín. Y se dice Gloria excelsus Deo. Así se llama. Gloria excelsus Deo. O sea, es gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Amén. Vaya, ahora sí, vamos a predicar. Muy bien. Todo eso es información general. Veamos qué pasa aquí. Primero, hay un emperador que ha mandado a hacer un censo, y esto ha obligado a María y a José a ir a empadronarse a Belén. María, estando ya embarazada y en los últimos días de su preñez, ha tenido la condición de dar a luz en un lugar específico que es Belén. Buscaron una posada donde quedarse, pero como los soldados romanos y todas las autoridades de Roma estaban albergadas en Belén, no había espacio para ellos. De tal manera que les toca ir a tomar un lugar, una cueva probablemente. Ahora, desde el primer texto hay una referencia, porque la primera pregunta es lo que le vamos a hacer. Primera pregunta: ¿por qué un pesebre? ¿Por qué un pesebre? Esa es la primera pregunta de esta tarde. Vea conmigo Lucas 2, versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos. ¿En dónde? Entonces, ahí ya estamos entrando en una materia. Oiga, el Hijo de Dios nace en una condición de humildad tan grande. La palabra pesebre en el texto griego es el comedero, así se traduce, el comedero de los animales. En ese comedero había un poco de paja, y ahí pusieron al niño. Después que José, el texto no nos dice si hubo una partera, lo más seguro es que no haya habido nadie, es más que solo ellos, y José haya tenido que estar aportando ayuda a María para que el niño naciera. De esa manera lo pusieron en un pesebre. Pero quiero que note algo: en 3 ocasiones diferentes el texto bíblico nos señala que fue puesto en un pesebre, y eso tiene una razón de ser que ya se la voy a explicar. Mire, en el versículo 7 dice que fue puesto en el pesebre. Versículo 12, mire: esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Por qué se repite que está envuelto en pañales y por qué se repite que está envuelto en pesebre? Porque en Belén, en esa noche, nacieron más niños también, no solo Jesús. Posiblemente habían nacido más niños en Belén, pero el único niño que nació en Belén, en la miseria de un pesebre, sin familia, sin casa y sin nada, es Jesús. En una gran limitante. Solo Él nació y fue puesto en un pesebre. Por eso el texto bíblico nos lo dice, pero no solamente por eso. Mire el versículo 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María, José y al niño acostado ¿en dónde? En el pesebre. Vaya, pongámonos usted y yo en los zapatos de María y José. María, 14 años, caminaron más de 100 kilómetros para llegar a Belén. Gente de escasos recursos. La mujer embarazada, una muchacha que no sabe qué ha pasado porque ella recibió la bendición de ser madre, pero dice en Mateo que José estuvo a punto de rechazarla porque
no se sabía quién era el padre hasta que a José se le dio la revelación de que lo que en el seno de María había era el Hijo de Dios. Ellos han caminado, están cansados porque un emperador humano, político romano, se le ha ocurrido hacer un censo y tienen que ir a Belén a empadronarse. Y esto los ha dejado en una situación calamitosa porque ella va a dar a luz, él le va a apoyar, pero están en necesidad. No está su familia, no están en su casa, están en pobreza extrema, no hay nada ahí. Ahí va a nacer mi Señor, en la más grande necesidad. ¿Sabe por qué? Porque los niños varones, los judíos, cuando nacen, se les cantan alabanzas a Dios por el nacimiento del niño. Cuando alguien daba luz, toda la familia esperaba afuera y decía: ¿qué es? ¿Niño o niña? Y si decía que era niño, se cantaban alabanza y se hacía fiesta 7 días. La familia se alegraba, todos exaltaban a Dios por el nacimiento del bebé. Y eso lo vemos en el nacimiento de Juan el Bautista. Porque mire lo que dice. Vaya conmigo a Lucas 1, versículo número 57-58. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Mire qué pasa, fiesta, señores. Todo mundo cuando nació Juan el Bautista, ¡hey! Nació, ¿verdad? Mira, Elizabeth, que no podía tener hijos, y su marido Zacarías, que ya era un hombre de edad, han tenido un niño. Vamos a celebrar con ellos, qué alegría. En su casa, con su familia, con sus vecinos. Qué bonito, ¿verdad? Pero ¿sabe cuál es el punto de Lucas? Él quiere hacer, diga conmigo, comparación. ¿Cómo nace Juan el Bautista? Con una gran alegría, con los vecinos, con la familia, en su casa. Pero cuando pasas la página al capítulo 2, te presenta cómo es la comparación con Jesús. Que Jesús nació lejos de su casa, nació solo con sus padres. No habían vecinos ni hubiera nadie que le cantara a Jesús. Solos, 2 jóvenes, pasando tremendas necesidades. Hermanos, no es cierto que para muchos a esta Navidad es así. Mi primo, su esposa, su esposa acaba de morir. Hace 3 semanas se enterró. Y yo lo abracé, Alex. Hermano, mira, es duro este tiempo, no es fácil. Falleció tu señora, mujer joven, 43 años. ¿Qué estará sintiendo mi primo en este momento? Que mire, desde la mañana comenzó a poner fotos y cosas. Yo no me metí mucho a Facebook, sino que entré y rapidito vi, Alex, la foto de su esposa besándose. ¿Cómo estará ahorita mi primo? Desgarrado. Cuando yo venía para el culto, le di el pésame a Juancito, porque hoy va a haber una vela. Hermano, no te preocupes, démosle. ¿Por qué? Porque sí, estamos en la cosa del pollito, de la gallina, de la familia, del estreno. Pero ¿qué me dice usted de aquellos que no han tenido tanta alegría? Y que en este momento su Navidad es pleito, porque en la casa se están agarrando del pelo, se están peleando. Ya yo venía para acá y un vecino mío ya traía su botella de cinta negra. Yo creo que ya andaba entonado. A mí me daban ganas de decirle: ay, me invita. Pero ¿cuántos ya se echaron sus 3 tragos y andan zapatones? ¿Ah? ¿Y cuántos andan de goma aquí? Entonces, óigame bien, usted la Navidad real, la Navidad de mentira es luces, las Pascuas, que el niño, que el pesebre. La realidad es otra. Nuestra realidad es otra. La realidad es que usted tiene que sortear los obstáculos, porque va a haber siempre una situación donde los problemas y las situaciones puedan ser que en esta Navidad se la estén amargando la Navidad.
Porque los últimos días han sido problemas y situaciones graves y usted no sabe qué hacer con su situación económica. Esa es tu Navidad. Vea que se parece a la de Jesús. Que no habían lucitas, no había estreno, no había pavo, no había gallina, no había nada, ni cantos, nada de eso. Pero Dios vio a estos jóvenes que estaban ahí, vio que estaban en la más extrema necesidad. Y en 3 ocasiones se nos dice que en el pesebre, para que nos quede claro la humildad, que nos quede claro la sencillez con la que nuestro Señor Jesucristo vivió su Navidad. Y que nosotros, hermanos, no le estemos poniendo atención si tenemos dinero en la cuenta bancaria, si andamos con ropa nueva o usada. Eso no es relevante, porque en el nacimiento de Jesús eso no importa. Eso no es relevante. Entonces Dios se proveyó a sí mismo de algo excepcional. Los pastores eran lo más denigrante de la sociedad judía. Nadie quería que un pastor llegara. No pastores evangélicos, yo soy pastor. Si yo llego a su casa, bendición, ¿verdad? Pero si ya usted mete un par de pastores, imagínense, los pastores apestaban tanto que nadie quería que entraran al templo. Los pastores eran considerados estafadores, por eso es que no podían dar ningún tipo de testimonio en juicio. Los pastores eran vistos como pecadores, porque como trabajaban con animales y apestaban, nadie quería que un pastor estuviera en su fiesta. Nadie quería que los pastores fueran al templo. Nadie quería que los pastores estuvieran cerca. Eran considerados gente repudiable. Pero Dios decidió hacer esto. Voy a mandar un ángel y les voy a avisar a estos pastores que nadie los quiere, que mi hijo ha nacido, que mi hijo ha nacido. Cuando yo llegué a España y yendo a Israel, cuando me identifiqué ahí en el aeropuerto en Barajas, el señor que me entrevistó, el cónsul, me dijo: ¿y tú qué profesión tienes? Pues yo soy pastor. Pastor, así me dijo con la Z. Pastor, me dijo. Sí, pastor, le dije yo. Mira, me dijo, aquí los pastores son los que andan con las ovejas, me dijo así. Yo no, le digo, yo soy pastor evangélico de los que predican. Ya entendí, me dijo. Y yo todavía como medio pollo comprado, quiero saber si es cierto que eres pastor, me dijo. ¿Cuál es la última palabra en qué palabra termina la Biblia? Me dijo. Así me preguntó en Apocalipsis. Y va a creer usted que yo no sabía en qué terminaba la bendita Biblia. Yo no sabía en qué terminaba. Y pues termina en la palabra amén. Pero yo no sabía. Y me agarra usted de encuentro y yo a preguntarme. No, estoy bromeando, me dijo, pasa a España, me dijo. Y yo como que era el gato con botas. Estos eran pastores de ovejas, los más miserables, lo peor de la sociedad judía. Solo a la par de prostitutas y pecadores que no entraban al templo. Entonces Dios vino y mandó un ángel. Los pastores estaban en el mes de septiembre, agosto, no se sabe, pero estaban pastando las ovejas. Por eso es que Jesús no pudo nacer en diciembre, porque en diciembre en Jerusalén hay frío y nadie saca las ovejas a pastar. Y es un frío que cuando yo llegué en el mes de enero, estábamos a finales de enero, había nevado en Jerusalén. Por lo tanto, no pudo haber nacido en diciembre. Pero ¿qué pasó? Ellos estaban cuidando las ovejas del rebaño y de repente un ángel se aparece. Mire lo que dice el verso 10.
Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces este ángel es uno. El renacentismo lo pinta como todo afeminado, como que estuviera con el pelito rubio, todo suavecito, y el angelito ahí, ¿verdad? Como que, y incluso en unas pinturas aparece que los pastores: ten confianza en nosotros, le dicen. O sea, como que, y todo afeminado lo pintan. Pero si usted se da cuenta, le tuvieron un gran temor. O sea que es al revés. La Biblia no dice que tuviera alas, o posiblemente tenía. No lo sabemos. Pero lo que yo puedo decirle es que por algo le tuvieron temor. Entonces, cuando ya estaba ante la presencia de Dios y le da la declaración que ya había nacido, que ya tenían un Salvador, cuando ya ellos habían escuchado esa noticia, mire lo que pasó. Primero fue un ángel y después vino una cantidad de ángeles. Mire la señal que le da. Le da el anuncio primero que había nacido Jesús y les da una señal para que lo busquen. Verso 12: esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un. Entonces el ángel va ante los pastores para darle una señal, para decirles a dónde tienen que buscarlo y cómo lo van a encontrar. Porque si en esa noche habían nacido más niños, se iba a distinguir porque era el único que estaba en un pesebre y con pañales. O sea, los trapos, eran trapos los que se le había puesto. En ese momento, cuando el ángel ha hablado y les ha dado una declaración, aparecen todos los demás ángeles. Mire el 13, diga conmigo: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Y dicen: hasta ahí. Imagínense, primero le tienen miedo, les aparece, después aparecen el montón de ángeles. Y comienzan a darle el gloria en excelsus Deo, el gloria en las alturas, que es solo el versículo 14. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Nadie le cantó a Jesús. Ningún hombre llegó a cantarle. Nadie le cantó. Nadie estaba esperando su nacimiento. Estaban solos María y José en un pesebre, en un lugar abandonado, lejos de su ciudad, lejos de su casa. Pero Dios esa noche mandó ángeles a que le cantaran a su Hijo Jesucristo. Por eso en esta noche debe de haber alegría en tu vida. Cántale al Señor, alábalo, porque ha nacido un Salvador, Jesucristo nuestro Señor. ¿Te das cuenta que la Navidad no tiene nada que ver ni con ropa ni con vestido? ¿En qué es lo que es la Navidad? Verso 14: glorificar a Dios, una gloria en las alturas. ¿Por qué? Por lo que estaba haciendo en la tierra, porque estaba dando a su Hijo Jesucristo para nacer. La Navidad es que a las 12 déjate de cosas. Si no has tenido una buena gallina, no has tenido un buen pollo, o no has tenido ni comida, quizás te amargaste con tu mujer, juntate a las 12 de la medianoche y dale gloria a Dios por todo lo que Él ha dado y por todo lo que te va a dar, porque Él merece toda la adoración. Porque la Navidad verdadera es alegría, pero no la alegría del ambiente, la alegría de los focos, la alegría de las luces, la alegría de las flores rojas. Es la alegría que andamos en el corazón los cristianos, porque ha nacido nuestro Salvador. No es una época, no es diciembre. La Navidad es lo que anda dentro de ti. Que te sientas gozoso con lo que Dios te ha dado.
Gloria a Dios en las alturas. Por eso es que Él nos da el segundo elemento, que es la paz. Y en la tierra, paz. Si tenés paz, tenés la Navidad. Pero esa paz de la que habla el versículo es la paz con Dios. Por eso hay un montón de farsantes que en esta noche andan con unos buenos Reebok, unos buenos Nike. No se ofenda si usted los anda. ¿Qué creen que con el estreno se van? Ay, es la gran alegría. La Navidad es algo que no puedes comprar. Aquí hay gente que ha venido a Estados Unidos y saben que en Estados Unidos la mejor época para comprar ropa es después del 24, porque ahí ponen las rebajas ya. Pero hay un montón de gente que anda en el 23, 24 de diciembre en los estados. Usted anda, todo el mundo anda comprando los últimos Nike, el último ropa, la última camisa, aunque les cueste $300. Y el 26 de diciembre ya están todos acabados de goma, drogados, y toda aquella alegría se les ha ido. ¿Por qué? Porque, hermano, no se trata que la Navidad podés comprarla, no podés pagarla. Pudiste haber estrenado un carro del año en diciembre, pudiste haberte cambiado de casa en diciembre. Eso no es relevante. La Navidad es tener paz en tu corazón con Dios, estar reconciliado con el Padre. Es por eso que la Navidad no cualquiera la puede experimentar, porque el texto bíblico dice que esa paz solo la experimentan los hombres. Nosotros hemos cambiado ese himno, porque la traducción no debería de ser así. Nosotros sabemos: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena, como que fueran todos los hombres de buena voluntad. Mentira, no es así. La Navidad no es para todos, ni tampoco para los que tuvieron aguinaldo, ni para los que tuvieron pisto o se compraron algo. La Navidad es para los que tienen paz para con Dios, para los que se han reconciliado con el Padre, para los que en esta noche tienen paz en su corazón y no necesitan tener ropa nueva, porque a donde ellos van traen paz, porque en su corazón hay paz. Oiga, les voy a leer lo que dice la traducción, Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo lo traduce este versículo? Escúchelo. Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. La Navidad no es para todos, solo es para aquellos en los que Dios se complace. Y eso cierra esto. ¿Por qué razón? Porque puede haber Navidad en la casa de los que aman a Dios. Puede haber Navidad en la casa de los que son creyentes en Cristo. Puede haber Navidad en la casa de aquellos que han conocido a Jesús como Salvador. Por eso, aunque no te haya ido bien, aunque le estés pasando mal y mañana te levantes hasta deprimido por la situación que estás viviendo, aunque en este año las cosas hayan terminado mal porque no tenés trabajo o porque no tenés el dinero que necesitas para pagar, si te ha ido mal porque tenés problemas familiares, porque te han dejado solo, porque pusiste un negocio y no te funcionó, porque vas a tener que ir a la vela de alguien, o porque mañana vas a tener que enterrar a una persona, yo te digo, querido amigo y querido hermano, celebra la Navidad, porque si tienes a Cristo, tienes la paz de Dios. Y aunque estés pasando el peor momento, Dios te va a fortalecer, porque tienes la paz de Cristo en tu corazón. Y no importa lo que hay alrededor, porque si tenemos a Cristo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso que no te dé alegría nada de lo que hay alrededor. La paz es interior. Y es un don de Dios que solamente se lo da a los que Él ama. Y eso es algo trascendente.
porque tampoco podemos quedarnos que la paz es algo tan claro. Ya sabemos, la Navidad es glorificar a Dios, la Navidad es tener paz en nuestro corazón, pero la Navidad también son acciones. Porque cuando ellos escucharon el himno, el Gloria in excelsis Deo, que le estaban cantando los ángeles, mire qué pasó, se animaron. Diga conmigo, anímese. Dígale a su hermano, dígale a su esposa, dígale a su suegra que la tiene a la par, anímate. Porque esta situación de la Navidad no es algo de foquitos, esto ya lo vamos a quitar. Esta situación de la Navidad es la alegría que Dios ha impartido en el corazón de los que somos salvos, porque hemos conocido que en el pesebre no hay un niño, sino que hay un regalo, que es el regalo del Padre envuelto en pañales, porque es el Hijo de Dios y es el mejor regalo que le pudo dar a la humanidad entera. No son regalos la Navidad, es un regalo. Es el Hijo de Dios encarnado, un bebé en el pesebre, que nos reconcilia, que nos reconcilia con Dios, que nos reconcilia con Dios. ¿Te imaginas el regalo de Dios cómo lo envolvió? En pañales. Nadie lo ha visto, nadie le interesa tal vez eso. Pero ese niño era el mismo que había creado la tierra. Es el mismo que estuvo con Dios cuando Dios lo creó todo. Es el Hijo que estaba en la eternidad con el Padre. Y lo que hizo Dios fue que lo encarnó y lo puso en su pesebre como el mejor regalo. Por eso anímate, gózate. Si ellos estaban deprimidos, la alabanza les dio el ánimo. Y por eso en esta noche, deja de bailar la bala y bailar lo que tenés que bailar. Bailar las alabanzas, el júbilo, la exaltación que merece tu Dios. Y gózate, porque aunque no estés moviendo los pies, porque aunque no estés haciendo ningún movimiento, tu corazón se regocija en el Señor. Tu corazón se regocija en la presencia de Cristo. No es necesario que bailemos. Suficiente el gozo que andamos adentro, que nadie lo puede parar. Y vamos a ir a visitar y vamos a estar con la gente. ¿Y qué hicieron ellos? Si estos pobres jóvenes estaban tristes porque estaban solos, porque no tenían dinero, porque acababa de dar a luz una niña de 14 años, cuando llegaron los pastores, les dijeron: hemos oído los ángeles cantarle a este niño. Alégrate, María, alégrate, José, este niño es el Hijo de Dios. Si ves a alguien triste, si ves a alguien que no está feliz, abrazalo. Yo ya celebré mi Navidad, ya comencé. Abracé a Juan y le di palabra, porque la Navidad son acciones. Tu Navidad no es un regalo. Tu Navidad es que te reconcilies con tu mujer. Tu Navidad es que te reconcilies con tus hijos. Tu Navidad es que vayas y que comas con tus enemigos. Tu Navidad es que si todos los diciembre los arruinas porque son un gran bolo, este diciembre no chupes y llenate del gozo de Dios. Quédate quietecito, que estés un poquito amargado, pero vos sabés que tenés un gozo más grande adentro que afuera. Y ve donde está María y ve donde está José, que están tristes porque se quieren alegrar con lo que el mundo da, y decirles: Jesús ha nacido, alégrate. He escuchado los ángeles cantar, gózate. Y si ibas a pasar una Navidad triste, yo te digo algo: no hay razón para estar triste. Al contrario, tienes toda la razón para estar gozoso, porque ellos fueron donde estaba y buscaron donde estaba el pesebre y el niño. Y mire lo que le dijeron a María. 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén
y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María, José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. 18. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. 20. Y volvieron los pastores glorificando, alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Cómo regresaron? Alabando y glorificando a Dios. ¿Cómo vas a ir a tu casa? ¿Cómo vas a ir donde tu padre, donde tu madre? ¿Cómo vas a ir donde está toda esa gente amargada y triste? Glorificando y adorando a Dios por lo que has oído y lo que has visto. Gózate, porque tienes el mejor regalo, que es Jesús en el pesebre. Anímate, fortalécete, que aunque las cosas sean malas, Jesús ha nacido y Él nos ha dado paz para con Dios. Y por lo tanto, tenemos gozo y alegría y la compartimos con toda la gente en esta Navidad. Vamos a orar, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie como iglesia y vamos a gozarnos en este momento. Vamos a alabar a Dios por su Hijo Jesucristo. Póngase de pie, alégrate, gózate, porque este día es un día de Navidad y tienes que regocijarte por el sacrificio y por el regalo de Dios a los hombres. Si veniste triste, deprimido, si veniste con grandes cargas, no te preocupes. Alaba al Señor, glorifícale, exáltalo. Bendito Dios, te doy gracias, porque aunque no sabemos exactamente de tu cumpleaños, en esta noche te damos las gracias por nuestros hijos, gracias por nuestras esposas, gracias por nuestros esposos, gracias por nuestra pareja, gracias por nuestras familias, porque la verdadera Navidad es el regalo de Dios. Gracias, bendito Señor. Tal vez no tuvimos todo lo que queríamos, la ropa, el dinero, pero podemos tener una buena Navidad si la desarrollamos en acciones. Los pastores oyeron la alabanza, se alegraron y fueron a María y a José a animarles, y venían cantando y glorificando a Dios. De igual manera, si venías acongojado, triste, si venías deprimido, te vas alegre, porque Jesús ha nacido. Y en esta noche, llénate del gozo de Dios y alábalo, porque Él es el Rey de tu vida. Vamos a cantar esta alabanza. Es Dios, cántale cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Padre, aunque mis circunstancias
a veces son malas, aunque mi realidad es difícil, yo me regocijo en tu salvación y me regocijo en el Hijo de Dios. Habrán personas que habrán pasado en este fin de año situaciones difíciles. En esta misma mañana no tuviste el dinero que necesitabas. En esta misma época te pasaron cosas que tú nunca te imaginaste que te iban a suceder. Pero yo te digo algo: el niño está en el pesebre, el regalo de Dios ha venido al mundo, y por lo tanto en esta noche llénate de alegría y de gozo, porque la Navidad no es lo que está afuera, la Navidad es lo que anda dentro de tu corazón. Bendito Señor, en esta tarde te glorificamos como iglesia, te alabamos a ti, Hijo de Dios, porque eres nuestro Salvador. Y aunque muchas veces los problemas vienen, sabemos que nuestra alegría es nuestra salvación. En esta noche te exaltamos, te alabamos, porque eres fiel a tus promesas y porque naciste en medio de nosotros. Dele gracias a Dios. Gracias. Gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por lo fiel que has sido con nosotros. Gracias por la salvación, bendito Dios. Gracias por mi familia. Gracias por mis situaciones. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor. Tomemos asiento e invitamos a las personas que no tienen a Cristo en su corazón